importante la información a esta hora de la mañana porque la visibilidad está muy comprometida en la ciudad de Buenos Aires, en los accesos, sobre todo, atención, hay que tener mucha precaución, salir con mucho tiempo. Las recomendaciones que siempre les decimos cuando se presentan fenómenos de estas características. No es un fenómeno parejo, no es que hay una visibilidad reducida en todos lados y en todos los niveles. En algunos sectores se ve un poquito más, en otros prácticamente no se ve nada. Por eso es difícil determinar una situación en cada lugar donde uno esté recorriendo. Más si tiene que hacer un recorrido largo, por ejemplo, gente que viene a trabajar a Capital, desde el Gran Buenos Aires, desde La Plata, desde Pilar, desde Moreno, se va a encontrar con situaciones dentro del trayecto donde no se ve prácticamente nada y por momentos parece el fenómeno no ser tan agresivo. Pero aquí vemos, por ejemplo, esta imagen de la ciudad de Buenos Aires donde los edificios están cubiertos por la niebla. Esto es Retiro, por ejemplo, y esto es lo raro, porque el fenómeno es más o menos habitual para aquellos que viven en el Gran Buenos Aires y cada tanto, sobre todo en esta época, se presenta la baja visibilidad. Pero en la ciudad de Buenos Aires no es un fenómeno tan común, se da esporádicamente y esto de prácticamente no ver ningún edificio o no ver más allá de esa palmera genera una situación rara o por lo menos llamativa. Para dar cuenta del nivel del fenómeno hoy de la niebla. Es realmente una imagen distinta de Buenos Aires, Alejo. Sí, Daniel, los que están manejando, por supuesto, no nos pueden escuchar, pero el pedido encarecido a los que estén a punto de salir a la calle, con tranquilidad, sin apuro, hagan todo con tiempo, media hora antes de lo pautado, porque realmente es muy difícil manejar en estas condiciones. La niebla genera muchas veces dudas, conductas dubitativas en los conductores. El tema de la baliza, no se recomienda prender la baliza cuando se va andando y es por eso que es una mañana distinta. Hay que tener cuidado, hay que salir con tiempo, mucha paciencia. Esto es la ciudad de Buenos Aires, pero vamos a ver qué pasaba tempranito sobre Panamericana, uno de los accesos importantes a la ciudad. Así estaba Panamericana, se veía poco, casi nada. Vos, fíjate que el camión se ve porque lo tenés encima. En este caso, para aquel que estaba circulando. Pero no se ve ese auto, por ejemplo. Por eso decimos lo de la baliza. Porque si ese auto iría con la baliza prendida, el conductor de este vehículo creería que es un auto que está detenido. Eso es muy importante. Siempre lo tomamos desde la seguridad vial. Siempre lo dice Fernando Sostre y Juan Pailalev. Respecto de la baliza. Claro, hay algunos sectores donde se ve muy poco. Mirá aquí, por ejemplo, otro de los tramos de Panamericana con visibilidad muy, pero muy reducida. Hay vehículos que vienen ya equipados con luces antiniebla, pero aquellos que no la tienen es suficiente con la luz. Esto es en Bernal, esto es el sur del Gran Buenos Aires, otro de los accesos. Un vehículo con prácticamente luces muy tenues, ¿no? Muy tenues. Un camión. No tiene ningún tipo de posibilidad de ser advertida su presencia. Es muy peligroso esto. Así como decimos, no prender las balizas porque genera confusión y da la sensación de que alguien está detenido en medio de un acceso, también decimos, no se puede circular, y más cuando hay fenómenos de esta característica sin luces. Nunca se puede, pero es realmente muy, pero muy peligroso hacerlo en días donde naturalmente la visibilidad está reducida, como este camión que prácticamente no se puede advertir, muy poca luminosidad en sus luces traseras, atención con ese dato. Hay mucho camión, mucho vehículo circulando sin luces y muchas también bicicletas que lo hacen a los costados de los accesos y prácticamente no las ves hasta que los tenés encima. Ahí tenemos otro acceso. ¿Dónde es esto, Sergio? Esto es Avellaneda. Bueno, la zona sur es realmente un panorama tan parecido en todos los accesos que es prácticamente imposible diferenciar. Podría ser Panamericana, podría ser acceso este. En este caso, el acceso sur a la ciudad. Avellaneda, con visibilidad muy, pero muy comprometida también. Así que a tener mucho cuidado con eso. ¿Qué queremos graficar? Que es un fenómeno generalizado. Exacto, Daniel. Y también, por favor, respetar las máximas velocidades con días de niebla. Porque muchas veces los caminos están señalizados y marcan las máximas para un día normal y las máximas para un día de niebla. Claro, está bien. Prestar atención, por favor.
Vamos a ver esta foto que es de Retiro y le da un aire muy pero muy extraño a la ciudad de Buenos Aires, porque muchos edificios desaparecen y otros quedan allí como solitarios. Por ejemplo, este, que es un típico edificio de Retiro, lo ves habitualmente si pasás por esta zona de la ciudad de Buenos Aires. Quedó allí solito, el resto parece desaparecer, cubierto por la niebla en una mañana realmente muy pero muy distinta. Mirá lo que es eso, ¿eh? Los árboles apenas se dibujan en la mañana sobre el gris que se apodera de todo en Retiro en estas primeras horas del día. Muchos lugares comprometidos. Vos imaginate que la ciudad de Buenos Aires tiene este fenómeno de visibilidad prácticamente reducida. En algunos lugares a 50 metros, que es nada. Para la visibilidad 50 metros es nada. Bueno, imagínate entonces cuando te vas alejando de la ciudad de Buenos Aires, hay menos asfalto y mayores condiciones para que la visibilidad esté comprometida. Más humedad, otras cuestiones que hacen que el fenómeno se intensifique. Así que a tener muchísima atención. Fernando Sostre, le damos la bienvenida a la mañana 8:05. Es muy importante tu aporte, Fernando, porque, por supuesto, trasladarse se vuelve muy, pero muy difícil en esta mañana sin visibilidad. Buen día. Buen día, Daniel. Sin duda, una mañana bastante complicada en cuanto a la visibilidad, factor niebla. Y bueno, hay que tener muchísimo cuidado, como ustedes bien venían diciendo a lo largo de los primeros minutos del noticiero. Puntualmente en la autopista Ezeiza Cañuelas, donde la visibilidad en este caso no supera los 100 metros. Varios sectores de la autopista La Plata-Buenos Aires, donde además hay obras que se están desarrollando en el camino. Así que son sectores donde hay que desplazarse con muchísimo cuidado. En su gran mayoría los conductores, debemos destacarlo, están haciendo con mucha prudencia. En la mañana de hoy la visibilidad se nota mucho más baja en las distintas autopistas que, claro, además tienen el tránsito intenso de la hora pico. Se recomienda en este tipo de circunstancias disminuir la velocidad sin detenerse en la ruta. De hacerlo hay que hacerlo lejos, fuera de la banquina, y tratar de mejorar la visibilidad en cuanto a utilizar el limpiaparabrisas, el desempañador, el aire acondicionado, para que el vehículo obviamente tenga mejor visibilidad en todos los cristales. Y por supuesto respetar las velocidades, ir tranquilos, despacios y atentos a lo que pueda ocurrir en el camino. Tránsito intenso, hay sectores donde no se ve nada, ahí está la zona de Retiro. Miren ustedes cómo está el panorama. Inclusive esta situación está afectando el panorama aéreo, tanto en Ezeiza como en Aeroparque, que en un ratito vamos a dar más detalles. Así que una mañana para salir con tiempo, y los que tengan previsto salir a la ruta, es decir, en la provincia de Buenos Aires, si pueden aguardar hasta después de las 9:30 de la mañana, mejor, porque tal cual lo dice la gráfica, la niebla cubre todo. Bueno, la ciudad de Buenos Aires ahora y los accesos. Fíjate que allí a lo lejos prácticamente la visibilidad es nula. Es muy complicado todo y por momentos tenés bancos de niebla mucho, pero mucho más espesos donde no se ve nada. Así la típica imagen de la ciudad de Buenos Aires que habitualmente les mostramos en la 9 de julio y bueno, el obelisco que en este caso no se puede divisar. Me quedo con el aporte de Fernando respecto a quienes salgan a la ruta, sobre todo esperar, porque la niebla en un momento se levanta, sobre todo si sale el sol. Por eso habrá que ver ese fenómeno, Daniel. El pronóstico que dabas ayer daba cuenta de que el sol iba a aparecer, pero sí, todavía no lo vemos. Sí, es un día con buen pronóstico, pero de todas maneras aparece gris y prácticamente como si fuese un día típico de otoño, porque justamente no está la posibilidad de ver sol. El tema es que estamos en pleno horario pico y la visibilidad está comprometida y eso hace muy dificultoso todo. Hay información importante a esta hora. Uy, mirá esto, por ejemplo. En realidad no podemos ver más allá de esos puntitos que son las luces de los vehículos que están circulando, todos a muy baja velocidad. Noralis Romanos, ¿dónde exactamente esto? Estamos en Panamericana, Daniel, buen día. Panamericana Ramal Tigre. Uno de los puntos, de los tantísimos puntos de los accesos a Capital Federal que están teniendo serios problemas en la visibilidad. No se ve, te diría, a casi 50 metros, porque en algunos lugares nos decían, bueno, a 100 metros aproximadamente tenemos visibilidad, o hasta 100 metros. Pero la realidad es que en este punto, por lo menos,
es menor. Con lo cual hay que decirle e insistirle siempre a los automovilistas, a aquellos que están saliendo, tengamos en cuenta que es horario pico en este momento, entonces hay que reducir la velocidad, por supuesto, poner las luces, el cinturón de seguridad. No se olviden de ello y no hacer maniobras bruscas, siempre anticipar la maniobra que uno va a hacer. Y también, claro, el tema de la distancia de frenado es muy importante. Cuando lo decimos por la lluvia, de la misma manera lo tenemos que decir también por la niebla. Es impresionante, ustedes lo están viendo en pantalla, lo que está sucediendo con la niebla en el día de hoy, que ha traído varias consecuencias, Daniel, si te cuento, porque no solamente tiene que ver con el tránsito, sino también con otros servicios. Por ejemplo, los aeropuertos. El aeropuerto de Ezeiza estuvo inoperable durante varias horas. De hecho, algunos de los vuelos debieron ser trasladados, derivados al Aeroparque Metropolitano. Tengan en cuenta, para aquellos que vayan a viajar, que muchos vuelos han sido demorados. Esto debido, insistimos, a la baja visibilidad. También ha habido algunos inconvenientes y algunas complicaciones en lo que se refiere a varios ramales de ferrocarriles. Insistimos, todo esto tiene que ver con la baja visibilidad. Por lo tanto, si usted está en su casa, va a tener que tener en cuenta todos estos factores para salir unos minutos antes, no llegar tarde, pero tampoco ponerse en peligro, claro. Realmente muy, pero muy complicado todo. Allí vemos a los vehículos en San Isidro circulando a muy baja velocidad, un poco por el habitual panorama que hay en horario pico, donde se circula muy despacio, pero otro complicado por la niebla, no se ve nada prácticamente, 50 metros nos decía Noraliza allí. Fernando Sostre. Daniel. Sí. Sí, Daniel, discúlpame. Yo Sí. solamente quiero hacerte un paneo para Sí. la derecha, en donde no hay tantos autos, pero donde vas a ver más claramente cómo se ve y cuántos metros se ven. ¿Llegás a ver los árboles que están allá atrás? No, Yo creo que no, ahí está, ¿no? ahí está la imagen. No, solo el que está más cerquita Bueno. de la cámara, ¿no? En primer No plano. llegan a ser 100 metros. De aquí al árbol aquel no llega a ser 100 metros y ya no lo vemos. Claro, bueno, perfecto, Noraliza, muy claro, entonces, muy gráfico. Esto que decía en el comienzo de su móvil, donde la visibilidad está reducida a apenas 50 metros. Claro, 50 metros es el primer árbol, se ve, ya más atrás no. Es muy poco, no se ve nada. Imagínate que 50 metros cuando estás circulando en un vehículo es nada, no te da Nada. distancia para maniobrar. Y además, Daniel, otra cosa, no solamente hay que estar atento y ser responsable por lo que hace uno al volante, uno tiene que estar atento a ver qué maniobra va a hacer el otro, porque en días como estos la gente reacciona de modo diferente. Suscribo lo que dice Gabriela Viola en pantalla, la niebla cada vez peor. Sí, es un fenómeno que es atípico, porque cuando habitualmente solemos tener mucha niebla en esta época, durante la madrugada, tiende a ir disipándose a medida que avanza la mañana y ya a esta hora el fenómeno es menos intenso y cerca de las 9, 10 de la mañana se disipó por completo. En este caso es como que tiende a empeorar el fenómeno. Esto es peligroso también. Estos transeúntes, por supuesto, no van a ir con una luz, salir a caminar, pero deberían saber que circular de a pie, prácticamente la Panamericana, la colectora, también es peligroso. Miren lo que le pasó al auto, al lado le pasó. Hay que tener cuidado también, si uno se va a lanzar a caminar. Bueno, ahí está una de estas situaciones peligrosas que se dan en medio de este fenómeno. Claro, con semejante poco nivel de visibilidad hay que tomar los recaudos. Por ejemplo, cruzar en un lugar donde hay semáforo, donde Claro. hay posibilidades de hacerlo con más seguridad y no en cualquier lado. Pero ahí estaba, por ejemplo, una de las situaciones que conviene evitar. Porque si hay visibilidad, de repente aquel que va en auto y es prudente puede esquivar la situación, pero con esta visibilidad reducida prácticamente a 50 metros es poco el margen que tiene aquel que maneja, por más que lo haga de manera prudente y a baja velocidad. Puede reaccionar recién cuando tiene encima el objeto, o la persona, o el árbol, o otro vehículo, o lo que sea que tenga que esquivar. Así que hay una situación muy complicada para desplazarse. Fernando Sostre nos va a contar, por ejemplo, a qué velocidad hay que circular cuando tenemos un fenómeno de estas características. Fernando. Estamos al límite, Daniel. 50 metros de visibilidad realmente ya es rojo peligro. O sea que hay que hacerlo
a 40 kilómetros por hora, así lo dicen las normas internacionales. No hay que detenerse tampoco en este tipo de circunstancias porque puede venir justamente el siniestro vial, el choque. Así que la máxima velocidad sería 40 kilómetros por hora en las rutas donde hay la indicación para los días con niebla, que son flechitas que hay en el pavimento, hay que respetarlas a rajatabla y fundamentalmente hay que tener mucho cuidado, especialmente en sectores como el que estamos viendo en pantalla o el que queremos mostrar, sectores parquizados, riberas de ríos, de riachuelos, es donde se acumula más niebla o neblina. Así que en esos lugares hay que tener mucho cuidado. Esto pasa en la autopista La Plata-Buenos Aires, en el Camino Parque del Buen Aire, en la General Paz, que justamente tiene sectores con mucho parque y ahí es donde la niebla se acumula mucho más y afecta a la calzada. Así que no más de 40 kilómetros por hora y reiteramos, los que tengan previsto salir a la ruta, esperen un rato hasta que salga el sol y disipe la niebla que está bastante fuerte en la mañana de hoy. Bueno, gracias Fernando, es buena la recomendación. Si podés esperar un poquito más y no es necesario que salgas tan temprano, o por lo menos a esta hora, sí, claro, conviene hacerlo de manera más segura y un poquito más tarde porque tal vez a las 10 de la mañana el fenómeno ya se haya disipado o se viva con menos intensidad y obviamente es más seguro. Y además vas dejando atrás el horario pico donde tantos vehículos quieren circular y ahora con una visibilidad que es escasa. Así que bueno, así está planteada la mañana. El tema de la mañana en Buenos Aires y alrededores, la niebla, la poca visibilidad y la necesidad de extremar las precauciones.